muchachos, nosotros nos iremos al tema principal del día de hoy, ¿cierto? El tema principal del día de hoy, pues, se trata del tema de la avaricia en general, pero la avaricia en el sentido de el tema de, bueno, las empresas de videojuegos hoy en día pues está bastante, pues la verdad que está bastante raro el tema, desde que, claro, está todo. O sea, claro, no, sí es verdad, pero más que nada en el tema como tal de videojuegos está más hay más polémica como tal, porque, bueno, han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de, bueno, el supuesto avance, retroceso entre muchas comillas, que hubo con respecto al tema de Stop Killing Games. Varias empresas están recortando personal por supuestas negligencias o fallos. Entre muchas otras cosas. De Xbox. Claro, como la estrategia de Xbox o otro más. Entonces, también es el momento como tal de hablar de esto y preguntarte, chuta, como dice aquí el título, cuando el negocio mata la diversión. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza eso realmente? Cuando el negocio empieza a matar la diversión, no empieza a matar realmente lo que era lo bonito de los videojuegos en sí, de que es que tenga contento al jugador, ¿cierto? A la materia prima, a lo que al final te termina dando tu sueldo, ¿cierto? Y quizás somos demasiado pobres, gente. Es muy probable. También es muy probable. Una conversación de gente pobre. Hablando de gente, criticando a gente rica. Claro, criticando a gente rica porque el que tiene plata le da igual que le cobren un ojo de la cara y se compra la Nintendo Switch 2 y da igual, ¿cachai? La paga 20 cuotas. En cambio uno ahí dice, no puedo. O esta semana como o me la compro, ¿cachai? Prioridades. Entonces es una conversación de gente pobre. Yo voy a decir otra cosa, Ari, que bueno que dijiste me la compro. Ya, weón. Ya, no necesito comprarla, la tengo gratis. La firmé. El que tiene plata hace lo que quiere. Claro. Es que ese es el tema. O sea, la premisa de todo esto es, bueno, para la gente que no sabe, no está al día, en el Reino Unido el Parlamento dijo de que no, las empresas les iba a salir muy caro hacer un servidor aparte para que los jugadores o las personas que obtienen el juego puedan jugarlo de manera offline cuando este ya quede obsoleto. Eso es muy caro, es inviable, las empresas son unas pobres almas sin mucho fondo, así que tenemos que cuidar las weas. Pero bueno, así que por lo mismo es que Stop Killing Games, o la propuesta de Stop Killing Games que nació hace un par de meses, sufrió un batazo bien fuerte, un revés muy duro, y que ahora solamente estamos esperando en general qué es lo que dice la Unión Europea, porque ese va a ser el punto de si muere o no la iniciativa y si es que las empresas siguen siendo los controladores o no de lo que nosotros compramos, porque claro, al final no compramos, los estamos rentando. Igualmente cabe destacar de que si bien parece como un retroceso para Stop Killing Game, recordar de que el Reino Unido no está afiliado a la Unión Europea y esa propuesta de ley era de otra iniciativa ciudadana no relacionada con Stop Killing Game. Es un antecedente que podría afectar al tema de la Unión Europea, pero lo de la Unión Europea está para mucho rato más, porque a diferencia de, por ejemplo, el Parlamento británico o cualquier otro parlamento de cualquier otro país, el Parlamento Europeo se toma mucho más tiempo para poder estudiar los casos. Entonces ahí se espera de que se pueda favorecer, tener la ventaja en ese sentido. A ver, yo voy a ser en este caso el abogado del diablo. Y voy a decir, ¿es rentable en estos tiempos crear videojuegos? Cuando hay una competencia súper dura y cada vez tenéis que ser más innovador, cosas que no lo son, y tenéis que ponerle más tecnología y bla, 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 e invertir más, cuando en verdad antes sacabas una cosa con lo mínimo posible y te daba millones y millones. Entonces, en este tiempo en el que tenéis que tener un juego por año prácticamente, o 2 juegos por año, y tenéis que hacer muchas cosas a la vez, ¿está siendo rentable para las empresas? ¿De verdad ellos son las pobres víctimas? Yo voy a responder a esa pregunta. A ver. No es rentable para las grandes empresas porque piensan en
como el camino seguro, se podría decir. El próximo GTA, el próximo FIFA, el próximo Call of Duty, el próximo Battlefield. Cosa que Battlefield ya sí está teniendo su gran éxito, toda la cosa, le está volando la raja a Call of Duty. Pero este año las propias, esas mismas empresas, que lamentablemente no se han dado cuenta, pero la gente sí se está dando cuenta, y los desarrolladores también se están dando cuenta, este año se ha demostrado de que esas grandes producciones no es el futuro, son los AA. Claro. Porque si se dan cuenta, los grandes juegos, sin contar Battlefield, los grandes juegos de este año son puro AA y uno que otro indie, pero no hay ningún AAA. Entonces, ¿cuál fue el gran juego de este año, tío Mario? Ilústrame. Clair Obscure Expedition 33 con los Knight Silson. Black Myth Wukong. No, eso fue del año pasado. Pero ese también es un AA, por si acaso. Claro. El Split Fiction también, de los creadores de Take Two. También AA y de Electronic Arts, además. Kingdom Come Deliverance 2 también. Juego de categoría AA. Entonces, si se dan cuenta de todos esos juegos, yo diría como que la única excepción es Silksong. Todo el resto de los juegos, y sin contar Silksong y Battlefield 6, son puros juegos AA. Y Silent Hill F también. Todo el resto son puros juegos AA. Yo creo que, respondiendo a la pregunta base de Ari, si es que es o no rentable hacer videojuegos ahora para las empresas, el otro, gracias. Se me conectó al dedo, güey. Yo creo que, a ver, rentable como tal, para las empresas grandes dejó de serlo hace muchos años, porque claro, se ven en la obligación de tener que dar el producto muchas veces similar o el mismo todos los años, y es lo que pasa con los juegos shooters, los juegos de deporte en general, y esto incluye todo, tanto el automovilismo como los deportes que contengan algún balón. Y eso es un problema porque, claro, no hay innovación. Ahora, sí es rentable para las empresas indie porque la gente los ha recibido bien y los va a seguir recibiendo bien, porque saben de que son gente que hace su trabajo, no se apura, trata de buscar a la comunidad qué es lo que podría servir. Entonces es un trabajo mucho más conjunto, desde el punto de vista de cómo conectar con los que te van a comprar básicamente el producto, o rentar en este caso. Tienes que preguntarle a la gente qué quiere, esto está bien, esto está mal, y la gente vota. O sea, cuando estaban haciendo Silson, nadie supo qué estaban haciendo, perfecto, a ellos les salió bien, pero mientras estaban haciendo otro tipo de juegos indies, le estaban consultando a la gente, esto está bien, esto está mal, hacemos testeos gradualmente. Ahora, por ejemplo, que salió hace muy poco, hace como 2 meses, Arena Breakout Infinite, estuvo en beta cerrada con casi 5.000 jugadores, yo fui uno de esos jugadores, y estaban constantemente haciendo encuestas, esto está bien, esto está mal. Entonces, las empresas grandes siguen metiendo la pata en la repetición, mientras que los indies están tratando de hacer lo que los grandes no, que es poner la cara y hacer las cosas bien. Sí. Sí, eso es muy cierto, la verdad. Ahora, el tema, claro, de que pongan como este tipo de encuestas, eso la verdad que no lo sabía que eso normalmente lo hacían en algunos casos, obviamente. No en todos. Normalmente suelen crear Discord, cosas así, donde van consultando. O conversar, Claro, el tema yo creo que principalmente pasa de que efectivamente las grandes empresas, por la avaricia, que quieren hacer el próximo blockbuster. Y lamentablemente se está dando la razón de que muchas veces como que comparan la industria del videojuego con la industria del cine. Y muchas de esas veces terminan demostrando de que la industria del videojuego es distinta a la industria del cine. Claro. Porque, por ejemplo, dicen, por ejemplo, de que el físico está moribundo y va a morir. Y no, el físico nunca va a morir. O sea, solamente ve, por ejemplo, las ventas de los juegos físicos de Nintendo. Siguen siendo súper buenas.
Claro, son como el 15-20% de las ventas totales de Nintendo de juegos, pero siguen siendo millones de ventas físicas. Cosa que en el cine, ¿cuánto será? Como el 1%, yo creo que más del 5% no debería ser de ganancia para el cine. Entonces, ese es el mal que tienen. Piensan que por... Al tiro a Ari. Sí, que está así. Está así ahora. Piensan de que por... dicen que como es parecido a la industria del cine, piensan de que porque voy a sacar una gran producción, ¿cómo se llama? Poniendo millones y millones de dólares, como lo hacen en el cine, para sacar la próxima película de Marvel, para sacar la próxima película de Star Wars, para sacar la próxima película de Tron en 20 años más. No... En los videojuegos no, porque es mucho más caro producir cosas nuevas en los videojuegos. Claro. Ahora sí, Ari, dale. Yo quería interrumpir para decir, ¿de qué juego físico me estás hablando, tío Mario? Sobre todo de Nintendo, que tú compras el juego físico y te trae un código de descarga. ¿Qué juego físico me estás hablando? Los propios juegos de Nintendo, po. Los propios juegos de Nintendo, pero los juegos de Nintendo son... código para que lo descargué así de tanta fe. Los juegos de Nintendo son 100% físicos. Son de los first party, los que suelen vender la cajita física con un código dentro o con ahora la famosa Game Keycard. Pero Nintendo sigue sacando esos juegos 100% físicos. Mira, yo que he estado súper al tanto de las nuevas novedades de los juegos, sobre todo Battlefield y Call of Duty, tomando la palabra de tío Mario, tiene mucha razón. El último Call of Duty que salió, creo que fue el Call of Duty Modern Warfare 2, pero en la remasterización que hicieron hace como 2 años, 3 años. Sí. O sea, yo no lo jugué, pero vi el gameplay por YouTube y era 4 horas de cinemáticas. O sea, es una película en un juego. Un poco más, sí. Esto mismo iba a decir yo porque siento yo que la industria del videojuego dio un giro y se perdió un poco en tener las mejores gráficas, en que el juego parezca real, parezca una película, y se olvidaron de la historia, de lo que era de entretenido de jugar, pues, ¿cachai? La jugabilidad. Pasó a ser, claro, solo cinemática, solo relleno, y al final es una película que jugáis un ratito, una película un poco interactiva, y dejó de ser un juego realmente. Entonces, ¿por qué hay un 8, un 9, un 10 de un mismo juego? Porque supuestamente la historia continúa, y lo que en realidad estáis viendo es una película, no es un juego, porque la jugabilidad del COD 1 y el COD 11 no varía mucho, o sea, sigue siendo lo mismo, disparar, punto. ¿O me equivoco? Disparar aquí o disparar en el espacio, pero disparar igual. Le da con la wea, le da con la... Pero ahí tiene razón, Ari, hoy ya viste lo furioso que está ahí con... Han ido al espacio los de Call of Duty, así que ahí tiene un punto. Sí, eso es verdad. ¿Viste? Yo no estoy diciendo mentiras en este programa. Era un Star Call of Duty, bueno, una wea así, un Star of Duty. Pero no, sí, tiene razón Ari en ese sentido. Que se ha perdido lo más importante de los videojuegos, porque es la entretención. Y eso vuelvo a decir de lo que han rescatado los AA este año, de que con dinero mucho más, mucha mayor cantidad que un indie, pero con demasiada menor cantidad que un AAA, sí. Y incluso desarrolladoras que no son indie, como por ejemplo la Split Fiction, que es de Electronic Arts, es de EA, o sea, uno dice EA y uno piensa de inmediato en avaricia, pero Split Fiction, siendo de EA, ese juego es súper entretenido, lo tienes que jugar sí o sí con alguien, pero es súper entretenido, de los mejores juegos, y a mí me encantó el It Takes Two, y yo defiendo a capa y a espada de que fue el GOTY de su año, que merecía ese premio. El Split Fiction es mejor que It Takes Two, solamente que no lo va a ganar porque hay otros mejores juegos, pero Split Fiction es mejor que It Takes Two. Y entonces
Y eso es lo que está demostrando los AA, de que Claro. se puede hacer juegos entretenidos y baratos. Sí, porque es verdad, porque al final del día, ganan o sea, hartos. Claro, que al final del día, más que importar que hayan cinemáticas y explosiones y cosas así, importa que haya una buena historia. Si hay una buena historia, el juego da lo mismo si lo muestra en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, novena persona. O sea, weón, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Siempre lo pongo de ejemplo aquí porque es... literalmente estamos ocupando la banda sonora suya para lo que es in-game, que es Undertale, por ejemplo. O sea, Undertale tiene una buena historia. ¿Necesitaba cinemáticas? No tiene ninguna. O sea, tiene la típica Diálogos. cosa de como ¿ah? Diálogos. Diálogo, ni siquiera tiene voces. O sea, imagínate, Animaciones, loco. pero aún así logran hacer un buen juego, un juego que aún a día de hoy sigue siendo bueno, sigue siendo llamativo y sigue la gente aclamando por él porque le terminó gustando. Obviamente, es un ejemplo. Ahora, ¿cuándo pasó todo esto de que los juegos empezaron a convertirse en cinemáticas? Yo diría que como en el 2014, 2013, algo así, más o menos. Porque yo me acuerdo que empezó con mucha gente jugando, por ejemplo, uno de los tantos juegos que pasaron a ser como más película que otra cosa, que es Beyond Two Souls, por ejemplo. No, yo diría de que... No, más atrás. Yo diría de que el que lo comenzó fue Naughty Dog con... O sea, uno diría con Uncharted, pero yo diría que fue más con The Last of Us. The Last of Us, sí, tienes toda la razón, también. Me quitaste las palabras de la boca. De hecho, esos tres como tal fueron como uno de los tantos, obviamente. Hubo más después de eso y antes. Sí, es que pero fueron... es que el Beyond Two Souls igual tiene como el plus de que un juego... Esto, ¿cómo se llaman? Como más parecido a una novela gráfica. Entonces, como que ahí tiene como por lo menos una defensa Beyond Two Souls. Claro. Y Heavy Rain también, que era el otro de ese Heavy nombre. Rain también, claro, sí, buenísimo. Pero Uncharted yo diría como que pegó el tema de las animaciones, todo eso. Pero... Detroit Become Human igual. Detroit Become Human. Pero sí, Detroit Become Human es después de The Last of Us. Es mucho después, sí. Entonces yo diría que The Last of Us fue el que comenzó todo ese boom. Claro, al final la gente le gustó así como, oh, esta cinemática, todo el cuento, los panoramas, y ahí empezaron a explotar lo más que no habiendo, pero justamente eso les está yendo en collera al final del día. Que se perdió como el equilibrio, porque la gracia de The Last of Us era, claro, que tú podías profundizar en la historia y dentro del juego teníais la opción también de ir, según cómo lo jugabas, recogiendo pedacitos más de la historia y te salían otras cinemáticas y podías averiguar como las historias secundarias dentro del juego, pero creo que se perdió el equilibrio y como dice Rookie ahora es más cinemática que juego. Claro, también es verdad. Cuando no lo merece, porque podéis tener, por ejemplo, situaciones como el mismo Beyond Two Souls, Detroit Become Human, Heavy Rain, Dying Light, Until Dawn. Sí, como que esos juegos como que tiene sentido de que sea como muchas más cinemáticas que juegos. Porque son, claro, porque viene siendo más parecido de la onda de novela gráfica. Claro. Pero por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama este juego que salió de Xbox de esta niña celta que tiene alucinaciones? Que sacaron la secuela, la 2, y esa es pura cinemática. O sea, dura como 6 horas el juego y de las 6, son como 4 o 5 de animaciones. Aguanta, Rookie. Rookie ya está llorando. Rookie. Es que, viste, lo hiciste llorar por lo de Fórmula 1, pues, weón, ¿viste? Lo estaba procesando todavía. Pero bueno. Las cinemáticas de Fórmula 1. Claro. Pero o sea, había uno que sí tenía cinemática cuando estaba el Breaking Point. Claro, no, por ejemplo, mira, un juego que había dicho en un momento hace un rato, que es, por ejemplo, lo que pasó con Dying Light, por ejemplo. Porque Dying Light empezó siendo un juego de, claro, zombies, parkour, etcétera, pero las cinemáticas siempre eran en primera persona. ¿Qué pasó? Que creo que fue la segunda en el Stay Human, o ya fue directamente la tercera, empezaron a ocupar cinemática de tercera persona. Y ya empezamos a ver como la cara del personaje principal y la cuestión, y es como, chuta, ahí pierde
justamente pierde lo que lo hacía bonito el Dying Light, que es que estás en primera persona. O sea, es como un poquito lo que pasó con Call of Duty. Y Con el... de hecho, Ujú. dale, amigo. Ya, creo que lo que pasó, por ejemplo, con Call of Duty. Que, por ejemplo, Call of Duty realmente, las primeras cinemáticas de, por ejemplo, Modern Warfare y de Black Ops eran en primera persona. Después implementaron el tercera persona para ver al personaje y la cuestión y lo que hable, etcétera. Y es como, ya, ok, pero que justamente lo que profundizaba el tema era que uno estaba en la piel del personaje. Aquí ya no es la piel del personaje, aquí literalmente estás viendo una película, como dice Ari, como dice Mario. Justamente, pierde la estética principal, la estética inicial, el origen, lo perdieron con el simple hecho de querer innovar con esto de, justamente, con esto de crear casi un videojuego película, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, Pero que Rookie. hay juegos que la cinemática aporta a la Sí. jugabilidad y tú Sí. le das sentido a lo que tú estás jugando. Sí. Y hay otras cinemáticas que en realidad son como para saber un poco del lore. Por ejemplo, Claro. Valorant y LOL a veces Riot sube como videos del lore que son como aparte, solo como cinemática. Como en Sí. realidad funcionan como tráiler y cuestiones así, pero si Sí. si tú no los ves, da lo mismo, no tiene nada que ver con que tú te metas a jugar, ¿cachai? Claro. En realidad es como más contexto para que tú lo juegues con más sentido, pero no te va a cambiar nada en el juego. En cambio, hay, por ejemplo, en The Last of Us, ya sí tenía un sentido que tú vieras y escucharas la cinemática. Claro. De Y también hecho, había un tiempo en el que la gente también era saltar también, pues, ¿cachai? No, Sí, omitía omitir. esa parte. Sí, es en los verdad, juegos de verdad. Lara Croft pasa eso, o sea, la historia se ve muy enriquecida por las cinemáticas. Podéis saltártela y seguir jugando y seguir cazando tesoros como queráis, sobreviviendo, y está bien, pero solamente es como para profundizar la historia. Entonces yo creo que hace falta más ese enfoque, el hecho de que la cinemática sea un apoyo, no una obligación, porque la Claro. mayoría de juegos ahora las cinemáticas son parte del juego y no te las puedes saltar. O que sea por último del apartado artístico, una decisión artística y no una decisión de hoy todos están haciendo cinemáticas y nosotros también tenemos que hacerlo. Por ejemplo, Hideo Kojima viene haciendo cinemática desde el año 1 y Metal Gear es una película. sobre todo el 4, sobre todo el 4. Cuando las mamás te dicen, no, tranqui, me despido de mi vecina y me voy, Metal Gear 4. con la cinemática final de 1 hora y media. Yo cuando lo Entonces- jugué me quedé, ya va a terminar. Entonces, cuando son por decisión artística, como que ya está bien, súper. Pero hacerlo por hacer, porque todo el resto lo está haciendo, como que se nota mucho cuando lo hacen de esa manera. Y convengamos que toda esta cinemática encarece muchísimo los juegos, pues. Claro. Ujú. Porque De hecho, tiene mucho efecto. Ujú. un juego o un par de juegos que sacaron mucho provecho de eso, y no podemos negar, es Resident Evil Village y el Resident Evil 7. Sí. Que las cinemáticas son en primera persona, te aportan a la jugabilidad, y si bien es cierto, no te la puedes saltar porque después de eso viene la acción. Estás tú en el personaje, a ti te pasan las cosas, y en realidad Claro. no quisieron hacerlas en tercera persona porque no tiene sentido mostrar la cara de Aiden. Después lo modearon para que se pudiera ver cómo era. Pero incluso en el DLC de Shadow of Rose, las cinemáticas Que lo hicieron en siguen siendo tercera primera. Claro, ahí lo hicieron en tercera persona. La gente no le gustó, no lo compraron. XD. Justamente. Es que es distinto cuando la cinemática te hace sentir que tú eres lo que el que está viviendo, porque en realidad es Sí. como estar jugando, pues, ¿cachai? Tú lo estás Exactamente. viviendo. En cambio, cuando tú lo ves en tercera persona es como estar viendo una película, pues. No tiene ninguna relación con lo que viene después como tú como jugador, pues, porque no eras tú el que le estaba pasando las cosas, ¿se entiende? Eso es cierto, eso es muy cierto. Bien, muchachos,